Saludos, televidentes de TVJat. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. El calor del arco iris se aproxima y los pies abren las campanas de la naturaleza, donde el aire respira y las criaturas viven. Toda esta armonía es una entrada a las puertas de la introspección, donde solo se vive una vez y hay que vivirla con fe y sin temor a las palabras y a los sentimientos, porque la revolución mata las enfermedades de la inseguridad y aquella bestia huye para siempre, porque todo pasa y el tiempo sigue creciendo como los árboles, alimentados por la savia de un arquitecto único en su tiempo. El rey clama su llegada al inventor humano y poeta que transfiere su alma a la inteligencia sin dudar de su talento. Aquel versátil imagomundi observa su espacio y colecciona imágenes que reproducirá con sus propias manos. Esta es la introducción de uno de los grandes genios polímatas de todos los tiempos. El artista, científico, botánico, pintor y entre otras ramas, está considerado como el genio que todos escuchamos, pero que a veces no logramos sentirlo. Un genio con el nombre de Leonardo da Vinci. Deconstruir el silencio y crear un mundo nuevo son las preguntas básicas para el nuevo Prometeo, iluminando con su antorcha otra puerta al renacimiento a imagen y semejanza de la mujer y el hombre. Hoy, en Mini Biografías, presentamos al gran polímata de todos los tiempos, engendrado y procreado en el seno del Renacimiento. Su nombre es Leonardo da Vinci. Nació en 1452 en la villa toscana de Vinci, hijo de una campesina llamada Caterina y de Ser Pirro, un rico notario florentino. Vivió una época muy violenta en donde los turcos aún querían dominar toda Europa y los romanos apenas y se defendían. Pero detrás de todo este olor a muerte, Da Vinci encontró un refugio en la naturaleza. Era su escuela, su estudio de observaciones. Se crió solo debido a los matrimonios de su padre. Sin embargo, Da Vinci nunca se desanimó por completo y un día creó un escudo de medusa con dragones. Su padre se asustó muchísimo al ver aquella pieza monumental y no dudó ni un instante de que su hijo era un hombre destinado a la innovación. Lo mandó como aprendiz al taller de Andrea del Verrocchio. Una vez instalado allí, Da Vinci utilizaría por primera vez una técnica recién llegada de los Países Bajos, la pintura de óleo, permitiendo una mayor blandura en el trazo y una más profunda penetración en la tela. De entre sus grandes obras podemos mencionar las siguientes que son Un San Jerónimo y La Adoración de los Magos. Estas obras no se terminaron al 100, pero fueron muy innovadoras por su destreza en los contrastes de rasgos, su composición geométrica de la escena y el manejo de la técnica de claro-oscuro. En 1482 se presentó ante Ludovico Sforza, el hombre fuerte de Milán, dejándole ocupado como ingeniero militar, en donde casi todos sus proyectos, que por cierto no todos fueron realizados, abarcaron la hidráulica, la mecánica, la arquitectura, la pintura y la escultura. Siguiendo las bases matemáticas fijadas por León Battista Alberti y Piero della Francesca, Leonardo empezaría a escribir en su cuaderno de apuntes la formulación de una ciencia de la pintura. Esto ayudó mucho a que el dibujo se convirtiera en el instrumento fundamental de su método didáctico, razón por la que Da Vinci ha sido reconocido como el creador de la moderna ilustración científica. En 1483 fue contratado por la Hermandad de la Inmaculada Concepción para la realización de una pintura de San Francisco. Su obra terminó en la celebérrima Virgen de las Rocas. Su contrato expiró a los 8 meses porque no estaba listo aún y lo terminó 20 años más tarde. Esta obra terminó siendo una revolución estética para sus contemporáneos. A finales de 1499, los franceses dominaron Milán y Ludovico perdió el poder. Leonardo fue nuevamente contratado como ingeniero militar y creó un submarino individual con un tubo de cuero para tomar aire.
hasta barcos con doble pared para resistir embestidas, pero todo esto no eran más que bocetos por falta de tiempo y recursos financieros. Entre los años 1506 y 1513, Leonardo se interesaría por la ciencia, llegando a las disecciones de cadáveres. Hacía dibujos para describir la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Al mismo tiempo, estudiaba el vuelo de los pájaros, convenciéndose a sí mismo de que también el hombre podía volar si llegaba a conocer las leyes de la resistencia del aire, creando así varios modelos precursores del moderno helicóptero que quedarían inconclusos. Otro dato importante es que el pintor y escultor Rafael tomaría prestado el rostro de Da Vinci para Platón, para su obra La Escuálida de Atenas. Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí para mencionar sus 10 inventos más importantes, que son el helicóptero, la máquina de guerra, la ballesta gigante, el paracaídas, la máquina voladora, el reloj, el vehículo blindado, un equipo de buceo, un puente giratorio y la grúa giratoria. Y entre sus obras más importantes destacan La Anulación, Retrato de Ginebra de Vinci, La Virgen de las Rocas, El Hombre Vitruviano, La Dama con Armiño, La Vieille Ferronnière, La Última Cena, Salvador Mundi, La Mona Lisa y La Virgen y el Niño con Santa Ana. También escribió libros como La Divina Proporción, El Códice Atlántico y El Tratado de la Pintura. En 1517 terminó una de sus últimas obras, Juan el Bautista representado en la soledad del desierto, y su gesto señala al cielo sugiriendo la importancia de la salvación a través del bautismo que San Juan representa. Y todo acabó un 2 de mayo de 1519. Leonardo falleció en Clous y su testamento dejaba a Melzi todos sus libros, manuscritos y dibujos. De Leonardo podríamos mencionar múltiples disciplinas de un hombre que se conquistó a sí mismo con la siguiente frase: dichoso el hombre que sigue a Cristo. El padre del Renacimiento italiano fue un futurista de mundos colectivos e individuales que sacían las aguas del presente en tiempos de crisis humanas, transformando al mundo con su imaginación y presentándonos increíbles inventos que hasta el día de hoy no deja de sorprendernos. En la historia humana solo habrá un único Leonardo da Vinci, lo cual no quiere decir que no lo superemos, sino lo contrario, seguir sus pasos, seguir avanzando hasta que los astros decidan qué hacer con nosotros. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las cápsulas del día, en donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Juan Carlos presenta libros cinematográficos que despiertan a las bellas artes, con directores visionarios que dirigen su ojo al milímetro de sus fantasías utópicas y distópicas. La técnica de la que hablaremos hoy es una de las más importantes formas de arte contemporánea, debido a su enorme difusión. Además, permite compartir registros de realidades lejanas, opiniones, visiones de mundo, biografías y otros tipos de relatos. El cine, mejor conocido como la cinematografía, es una técnica y un arte que consiste en la captura, montaje y proyección de fotogramas de manera rápida y sucesiva. El resultado es la ilusión de una imagen en movimiento. Dada su capacidad de narrar historias empleando ilusiones y efectos especiales, el cine es considerado una de las bellas artes, el séptimo arte. Por otro lado, a veces se le considera como un punto de encuentro de las artes, la fotografía, la literatura, la música, etc.
Por esto y más, el cine ha cautivado a miles de personas y seguro que tú eres una de ellas. No te pierdas este top, porque te aseguro, no hay mejor forma de disfrutar las películas que sabiendo más acerca de esta técnica artística. Soy Juan Carlos Juárez y en la sección de hoy les recomiendo leer estos 5 libros para los amantes del cine. Puesto número 5. No hay mejor manera de comenzar este top más que con la obra de uno de los grandes teóricos de la escuela cinematográfica realista. ¿Qué es cine? Es la obra de André Bazin, en el cual se plasma el sentir de un hombre que vibró con el mundo de las imágenes y que dedicó su corta vida a hacerlo más inteligible y apreciado. Y no lo hizo desde una cátedra, sino desde la más pura praxis, la del espectador incansable de películas. Bazin escribió este libro apoyándose sobre todo en alguno de sus innumerables artículos publicados en la prensa. Su contenido constituye un poderoso fluir de ideas que plantean al lector una reflexión sobre el cine y el amor a este arte. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con sus postulados y formas de trabajar. Pero lo que es del todo evidente y todos reconocemos es que Bazin es un maestro entre maestros y que ¿Qué es cine? Es tal vez uno de los libros de teoría del cine más importantes que se han escrito. Puesto número 4. Continuamos la lista con el libro Así se hacen las películas del aclamado director de cine Sidney Lumet, quien combina majestuosamente las lecciones sobre cine con algunas anécdotas sobre las estrellas. El autor hace la lectura muy entretenida, por lo que es un libro recomendable para todos los públicos. En este libro se habla de guión, de cámara, de cómo tratar a los actores, y lo hace sobre películas que puedes ver y de las que aprender mucho. Sidney Lumet repasa su filmografía y cuenta cómo se enfrentó a todo tipo de problemas, desde los ensayos y la preproducción, al rodaje, el montaje y el estreno. A lo largo de 13 capítulos descubrirás absolutamente de todo sobre cómo se ha trabajado en sus películas, los retos, los desencuentros, las alegrías, los fracasos, pero sobre todo el amor por contar historias a través de una cámara. Sin duda, este es un libro de cabecera para todo amante de las películas, pero sobre todo para aquel que le interesa la dirección del cine. Puesto número 3. En este puesto se encuentra el libro Dirigir cine del guionista y director David Mamet, el maestro del nuevo realismo norteamericano, quien nos brinda esta inteligente, didáctica y divertida reflexión sobre el cine. El libro se divide en 5 secciones en el que cuenta cómo dirigir el cine. El transcurso de cada capítulo es como un diario en el que interactúa el estudiante con el maestro, ya que este libro lo realizó David Mamet cuando dictaba sus clases y les enseñaba la parte de la dirección y lo que tenía de importante. Además, nos cuenta las formas de ver la vida de una posición narrada y con imágenes para que sea fácil para el lector o el espectador, de acuerdo a su proceso de cómo crear y generar una parte laboral del cine o ante la cámara. David Mamet prescinde de toda palabrería solemne y explica las cosas con sencillez que todos comprenden y por eso y más, no te lo puedes perder. Puesto número 2. Esculpir el tiempo o Esculpir en el tiempo es un libro del cineasta ruso Andrei Tarkovsky. En él expone su visión del arte y del cine en términos tanto personales como teóricos, haciendo un recorrido por todas sus películas y deteniéndose también en el uso de los elementos del lenguaje cinematográfico, por ejemplo, el sonido o el uso de la cámara. La importancia de Andrei Tarkovsky en el cine contemporáneo se gestó desde que obtuvo el León de Oro en el Festival del Cine de Venecia con La infancia de Iván en 1962. Desde entonces, su influencia puede verse en la obra de Alexander Sokurov y Lars von Trier, entre otros muchos cineastas, así como el reconocimiento a su propia obra. Este es un libro maravilloso para aquellos interesados en el cine, el arte y, por supuesto, en Tarkovsky, pues es una obra muy personal en la que el autor explica su ideario artístico y su visión del medio cinematográfico como vehículo para el arte.
puesto número 1. Y no podíamos cerrar esta lista más que con el libro El cine según Hitchcock de François Truffaut. Esta es la obra más peculiar de todas, ya que es un libro de entrevistas que recoge las conversaciones que mantuvieron el director británico Alfred Hitchcock y su homónimo francés François Truffaut. La primera entrevista tuvo lugar en Los Ángeles el 13 de agosto de 1962, fecha del 63º cumpleaños de Hitchcock. Durante el ciclo de entrevistas, Truffaut realizó más de 500 preguntas a Hitchcock en un periodo de tiempo de 50 horas, en las que el director norteamericano repasa cada uno de los momentos icónicos que rodearon sus films. Ambos realizadores, los cuales ninguno dominaba el idioma de su homónimo, fueron acompañados por la traductora Helen Scott a lo largo de todo el proceso. Y las imágenes tomadas durante el encuentro fueron obra del fotógrafo Philip Holzman. Esta, sin dudas, es una obra que ha quedado para la historia como aquella que narra el encuentro de dos grandes iniciadores y representantes del séptimo arte. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos cuáles de estos libros ya leíste y qué te parecieron. Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron 5 libros para los amantes del cine. Pier Paolo Pasolini dijo una vez que el cine es como lengua escrita de la realidad. Tiene probablemente la misma importancia revolucionaria que ha tenido la invención de la escritura. Regresamos después de este corte promocional. No se despegue y volvemos con más. Gracias por acompañarnos de nuevo. Fernanda Torres presenta la historia de un escritor con una misión de acabar con los pensamientos que esclavizan al pueblo. Su lucha inspira el abrazo del amigo y del mañana. Hoy, en Top Curiosidades, cuando hablamos de Daniel Defoe, nos viene a la memoria una isla desierta y habitada por un náufrago. Pero el autor inglés escribió las aventuras de Robinson Crusoe cuando estaba ya a punto de cumplir los 60 años, y es una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal. Vamos a escuchar su historia. En 1702, y de nuevo de la mano de su prodigiosa pluma, Defoe volvió a pisar la cárcel por segunda ocasión, esta vez a causa de un panfleto en el que se burlaba de los conservadores y los presentaba como unos fanáticos. A la picota. Defoe fue condenado a pagar una multa desmesurada y a permanecer en prisión hasta que se abonara la cantidad solicitada. Y además de la multa y de la prisión, el juez le impuso pasar 3 días en la picota, ya que era un castigo humillante. No es posible que me manden a la picota, además de soportar las molestias de permanecer inmovilizado de cabeza, pies y manos en lugar público. Seré objeto de burlas de la gente, o que me arrojen fruta podrida, o hasta animales muertos. ¡Oh, no! ¡No puede ser! Durante el tiempo que pasó en la celda, antes de que se le aplicase la pena, Defoe plasmó su sentimiento respecto a lo que le esperaba en un poema titulado A Hymn to the Pillory, y que se podría traducir como un himno a la picota. Sus versos más famosos rezaban así: Aprende la justicia a adaptarse al interés, y lo que ayer fue mérito, hoy delito es. Las acciones dependen del color de los tiempos, y son virtud o crimen según las venga el viento. Tú, que la trampa eres de la ley y el Estado,
ni acabas con el malo, ni asustas al honrado. El uno está curtido por la ofensa, al otro lo protege su inocencia. El poema fue distribuido por sus amigos y pronto las estrofas corrieron de boca en boca. El efecto fue sorprendente. Una vez en la picota, salvaron a Defoe de más de una probable humillación pública y en lugar de golpes, el escritor recibió flores y abrazos, pasando de ser un villano a convertirse en un héroe popular. Hemos llegado al final de esta cápsula. Mi nombre es Fernanda Torres y nos vemos en el siguiente capítulo para más curiosidades. Natalia Ceballos nos recomienda un libro para cinéfilos del corazón. Su autora nos transportará a diferentes eventos relacionados a este tema, con directores, actores y entre otras figuras de gran renombre. Sean bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. Para mí, el cine es un mágico medio que te hace soñar. Te permite soñar en la oscuridad. Frase inspiradora del mítico David Lynch, un cineasta que imagina cosas pero que también las convierte en realidad. Hoy en Recomendaciones vamos a presentar ante ustedes cómo analizar un film. Publicada en 1991 y escrita por Francesco Cassetti y Federico Di Chio. Este libro nos abre las técnicas de descomposición y recomposición del film y conforme avancemos en sus páginas vamos a encontrar diversas áreas de investigación como el análisis de los signos y los códigos de un film. Estos son muy importantes técnicas que te permitirán identificar todas las herramientas y recursos que realizan los directores de cine para sus películas. ¿Qué intentaron decir los autores y qué me aportó el libro? Este libro te ayuda a ver con otros ojos esas películas que a veces amamos, pero que también nos hacen pensar no como máquinas, sino como arquitectos destinados a escribir el futuro de las películas. ¿Por qué? ¿Y para quién lo recomiendo? Lo recomiendo mucho porque te elevará a ser dueño de las verdaderas campanas de la imaginación. Te ayudará a pensar de manera objetiva los materiales que necesitarás para hacer verdadero cine, teniendo en cuenta el conocimiento y las experiencias de estos dos grandes autores. Y nos despedimos con una frase del gran cineasta Federico Fellini, que dice: un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre en las películas, nace y renace en cada saboreador. Y bueno, mi gente, les agradezco el haber compartido este pequeño espacio con ustedes. Mi nombre es Natalia Ceballos y nos vemos. Hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Antes de finalizar, Juan Villegas presentará el siguiente poema de Charles Chaplin titulado Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles, de olvidar personas inolvidables. Ya abracé para proteger, ya me reí cuando no podía, ya hice amigos eternos, ya amé y fui amado, pero también fui rechazado. Tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo, pero sobreviví y todavía vivo. No paso por la vida y tú tampoco deberías solo pasar. ¡Vive! Porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser insignificante. Mi nombre es Juan Villegas. Te mando un abrazo. ¡Hasta pronto!